Giovanni Gutiérrez nos acompaña esta mañana. Un gusto tenerte, Giovanni. Muchas Es un gracias, placer, Sergio. de verdad, Gracias, que, de buenos verdad que días. sí. Buenos Y pónganse días. las pilas porque el tema va a estar bueno y más con nuestro experto de esta mañana. Afectaciones por el abuso del uso de laxantes. ¿Usted utiliza laxantes para poder obrar? Pues no, hombre, ¿qué es? No se crea. No, sí, Ay, Sergio Alonso. Me acordé de las tunas, no sé por qué. Mitos y realidades, ya nos Mitos y dirá realidades el doctor también, sí es Giovanni. cierto. pasado, Así de que, claro que bueno, sí ha el tema pasado. va a estar bueno. Comuníquese 33 38 10 64 04 y también el código QR que va a pasar ahí en pantalla. Giovanni, vamos a entrar al tema de una vez, ¿te Así parece? es, Claro buenos que días, sí. familia bonita, comuníquese con nosotros, por supuesto. Y bueno, Doc, dinos cuáles son las principales afectaciones por el Claro. uso de laxantes, Sí. si es recomendable o no recomendable, Así porque es. en algún momento todos hemos recurrido a este tipo de apoyos De para remedios, poder ir al baño, porque es horrible sentir el estómago así. Sí. No, claro, por supuesto. Y más que sabes qué sucede, que son medicamentos que no necesitan receta. Entonces el paciente o el familiar puede acudir a la farmacia y ¿qué me llevo? Exacto. O sea, Sí. no estoy obrando, ¿qué me llevo? Entonces el chico de la farmacia que te atiende te dice, tómate esto. Y se vuelve el uso Sí, crónico cómo no. indiscriminado. Y es Así ahí es. donde vienen las complicaciones que pueden surgir a raíz de los medicamentos mal prescritos, ¿no? Ya. Ojo, hay que acordarnos que dentro de la medicina, la literatura te dice que hay laxantes que son a base de fibra, Ajá. ¿sí? Y los laxantes no a base de fibra Ok. o catárticos, que es este grupo tan grande de medicamentos irritan el músculo del intestino, irritan la mucosa del intestino para lograr evacuar. Y es ahí donde vienen las complicaciones que pueden surgir. Te hablo desde algo muy sencillo como es más estreñimiento de lo habitual, Ajá. ¿sí? Hasta un cáncer de colon. Uy. Ojo, se están haciendo estudios clínicos con muchos pacientes porque quieren saber si realmente esta irritación crónica, esta inflamación crónica que produce el medicamento puede llevarte a un cáncer de colon. Bien. Entonces, obviamente tienen que pasar muchos años para estar evaluando este tipo de medicamento, pero a la población se le dice, ojo, Sí, tengan claro. cuidado, o sea, es bajo tu propio riesgo que tú digas, yo solito me voy a laxar, ¿no? Doc, pero ¿qué tan cierto es entonces que dicen que también si sufres de estreñimiento y no vas al baño adecuadamente, también te puede dar cáncer de colon? También, por supuesto. Ambos extremos, acordarnos que son malos, ¿no? Claro. O sea, tanto el hecho de tener estreñimiento crónico, de no hacer en una semana, 2 semanas, como el hecho de estar irritándote el intestino Sí, con un claro. medicamento que te va a estar provocando más complicaciones. Entonces, es ahí donde entra el grupo médico, el equipo médico, tanto nutricionista, nutriólogo, especialista, por ejemplo, y médico, ¿sí? Formular una alimentación especialmente para pacientes con estreñimiento, más la evaluación con los medicamentos que el paciente tiene que tener. Fíjate que yo me acuerdo, pues, mi padre en paz descanse, ya una persona de tercera edad. ¿Tu papá? Si batallamos demasiado porque obviamente no tenía movilidad, entonces les preparábamos unas bombotas que de repente decían aguas con esto, porque Sí, también claro. el uso prolongado, así como decías, bueno, utilizarlo mucho, funcionará una o dos Sí. veces, no, sí funciona, Claro. pero ¿qué tanto daño es? Y lo hablo por muchas personas que nos están viendo, que muchas personas de la tercera edad, No, que a lo por mejor supuesto. están pasando por este tipo de problemas. Y sobre todo, como dice Sergio, es algo, un punto bien bonito y bien interesante. No toda la población es igual, ¿sí? Ajá. O sea, tenemos población donde hay gente mayor que no tiene tanta movilidad porque tuvo una fractura de cadera, porque a lo mejor tuvo un evento vascular cerebral y ese paciente se mueve menos. Entonces, en ellos sí hay que hacer el uso de laxantes, ¿sí? Pero de una forma controlada y hacemos algo que se llama periodo de destete, que es, das un tiempo, vamos a dar un ejemplo, 3 o 6 meses, descansamos. Es lo que Sí. te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo se pueden dar Los laxantes. La recomendación es 3, máximo 6 meses, Y hacer una descansas. pausa. Es hacer una pausa o cambiar de medicamento para que evites ese efecto irritativo del intestino. ¿sí? Ahora, nos llegamos a desesperar, Giovanni, porque después Claro. le damos el medicamento, la bombota bien preparada, híjole, no pasa nada, no pasa nada. Le das masajes en el estómago, ya sabes, un poco, y no pasa nada. Pues ahora otra vez darle, hijo, a ver. Sí, es complicado. Se vuelve un reto, inclusive para el médico es un reto. El paciente que tenemos, por ejemplo, en un asilo que está Sí. ya muy grande de edad, donde no tiene cero movilidad, donde la movilidad que tiene es el que el cuidador lo hace, ¿sí? El que el cuidador lo mueve nada más. Así es. Y en ese tipo de situaciones sí se vuelven bien complicado porque se vuelven pacientes multifarmacia. Le das un laxante que actúa de una forma, otro de otra, otro de otra, otro de otra, el bombazo que dice Sergio, ¿no? Sí. Entonces lo dejas 3 o 6 meses y luego el paciente se lo retiras, obviamente va a suceder que se va a estreñir. Otra vez. Se va a constipar, se va a tapar inclusive. Sí. Entonces hay que jugar mucho con esa parte de
de el dar los masajitos, el cambiar de medicamento, el estimularle un poquito más con otras cosas, con otras dietas, por ejemplo, que hay alimentos que sabemos que laxan por sí solos, Sí, ¿no? así es. Entonces, sí es como jugar mucho con alimentación, movimiento, medicamento, ¿sí? Bien difícil, definitivamente. Sí, claro. Doc, ya tenemos llamadas del público y gracias, síganse comunicando. Los teléfonos que aparecen en pantalla dice, buenos días, doctor. ¿Los tés que tienen el efecto de laxante tienen los mismos riesgos que el laxante? Sí, efectivamente. La molécula del té, ¿sí? Vamos a poner estos derivados de la piña, muy famoso. El efecto que va a hacer es irritar la capa más interna que se llama mucosa, ¿vale? Por atrás de la mucosa tenemos algo que se llama músculo liso y tenemos dos tipos de fibras. Al momento de ser tan estimulante, el músculo dice, yo aquí descanso. Ok. Entonces, se deja de mover. En vez de estimularse más, llega un momento donde él dice, ya no más. Por eso se vuelve aún más difícil el estreñimiento cuando el paciente tiene mucho tiempo usando laxantes. Uy. Sobre todo, por ejemplo, este tipo de irritativos, Sí. ¿no? ¿Qué hacemos para que esto no suceda? O sea, puedes utilizar un laxante que irrite la mucosa, pero aparte un medicamento que estimule la motilidad intestinal. Probióticos, todo ese tipo de cosas. También, ¿o no? sí, por supuesto, hay probióticos que pueden estimular, porque ya las farmacéuticas intentan poner un probiótico más un laxante. Entonces, pues ahí te puedes combinar de varias cosas, ¿no? Te dicen por acá, hola doctor, buen día. El proctólogo nos recomendó tomar fibra en polvo todos los días en ayunas. ¿Está bien? Sí, hay que acordarnos un punto bien interesante. Nosotros como medio de la salud te podemos decir, aquí está esta fibra, ¿sí? Pero hay que ver si el paciente, por ejemplo, a lo mejor Sergio sale de aquí, la alimentación no es tan buena como quisiéramos que fuera, ahí ese paciente sí le funciona, porque el requerimiento de fibra lo vas a complementar con esto que te dejó tu proctólogo, ¿sí? Ah, ok. La dosis normal de 7 a 9 gramos de fibra al día. Ahí es bien difícil, el nutriólogo es el especialista que te dice, ok, una lechuga tiene tantos gramos de fibra, Sí. una papaya tiene tantos gramos de fibra, porque mucha gente cree que la lechuga y otras verduras tienen mucha fibra y realmente sí tienen muy poca. Entonces sí hay que acudir con el nutriólogo para que te diga qué alimentos vegetales, Ajá. qué otro tipo de alimentos, frutas por ejemplo también, tienen suficiente cantidad de fibra para que no tomes la fibra Ok. extra que tú le pones. ¿Sí? Porque es el complemento a lo que tú no estás tomando. Oye, Doc, ¿y las fibras que venden en la farmacia y Sí. demás, son recomendables, no son muy recomendables? Porque te pregunto, porque Sí. dicen, hola, buenos días, dura una semana en ir al baño, pero si tomo fibra, me da dolor de panza o cualquier tipo de laxante, ¿qué puedo hacer o tomar? Ahí, ojo, importante, eso pasa con los laxantes, causan dolor inclusive, pueden dar calambritos, pueden dar incomodidad, pueden dar diarrea y las consecuencias de la diarrea, ¿no? Esta deshidratación, desequilibrio electrolítico, inclusive sangrado. Pero ojo, hay que estarnos fijando que la fibra solamente sea fibra, no Fibra. contenga ningún otro tipo de medicamento oculto, porque sí puede llegar a pasar que vamos con la paciente de la esquina y mire doctor, esta es mi fibra y ya te puedes a leer y relaxantes también. Claro. Entonces, sí importante que la fibra, que es esa sustancia, se llama psyllium plantago, no es comercial ni mucho menos, solo tenga eso. ¿Por qué? Porque ese psyllium plantago, esa fibra, literalmente, Sergio, Azucena, van a los camiones recolectores a los mercados de abastos, agarran la fruta y verdura que no se vendió y lo ponen en planchas gigantes Ajá. a deshidratación. Se deshidrata y al momento de recolectarlo se pasa a una máquina que pulveriza la fruta y la verdura deshidratada. Y eso es lo que nos estamos tomando, pura fruta y verdura deshidratada. Entonces es muy noble en ese aspecto cuando quieres complementar la dosis de fibra De al día. fibra que ya Bien. tienes que Exacto. comer. Entonces, sí, gente del público y todos, que sepan que la fibra no es mala en ese aspecto, pero sí que sepas cuándo se necesita realmente. ¿Sí? Si mi alimentación no es muy buena, no como en casa, siempre como fuera, entonces sí complementarlo con la fibra, perfecto. Ojo, pasa como cuando hacemos una mezcla de cemento. Tienes mucho cemento, pero poca agua, el excremento se va a hacer seco y duro. Claro. Entonces, necesita agua. Está tomando Sí. agua. Sí, porque si el paciente dice, no, pues me tomo nomás un vaso de agua al día. No, pues no. ¿Cómo te explico que necesitas Un mucha embudo, más ¿no? agua? Exactamente. Claro. Se va a hacer engrudo en vez de Sí. Claro. fibra. Dice por acá Sandra, de 57 años, todos los días tomo cenocitos. Cenocitos. Desde hace 2 años y aún así me da trabajo evacuar. Fíjate que en el escalón
de tratamiento, los Sí. senócidos y la fibra son de los primeros escalones. Son tratamientos muy leves, ¿sí? Podemos ir mucho más arriba. Entonces, este paciente que dice, doc, senócidos ya no me hacen ni cosquillas, ok, complementamos o subimos dosis. O Senócidos cambiamos. y fibra. a lo Senócidos y mejor. fibra, exactamente. Pero siempre recomendado por un doctor, porque Doctor, luego de sí. Sí, repente claro. nos gusta estar haciendo experimentos y al rato nos va peor, ¿no, Doc? No, también importante, evaluar el estreñimiento. Exacto. No nomás es, vengo por estreñimiento, ok, que le vaya bien. Tome. No, oye, ¿por qué te Que está lo dando causa. estreñimiento exactamente? ¿Cuál es la causa? Dice, buen día, mi hijo de 9 años dura hasta 5 días sin hacer del baño y esto se vuelve periódico, dura muchos días así y vaya que come muy bien, ¿qué puedo hacer? Ahí es evaluar al niño haciendo estudios de motilidad intestinal. Por ejemplo, hay ciertos estudios donde al paciente le damos unos biomarcadores, que son unas pequeñas como micropellets, para ver si hay un sitio del tracto digestivo donde ahí se esté alojando el excremento o se vuelva más lento. Hay trastornos como la inercia colónica, hay muchas enfermedades que no solamente el estreñimiento como tal. Sí, el estreñimiento es el síntoma, pero hay que ver la enfermedad. Exacto. Y entonces, en este tipo de niños que están a corta edad, ahí es muy bonito porque son muy receptivos a los medicamentos. Entonces, a dosis bajitas, buen medicamento, el Les niño va le va bien. bien. Dicen por acá, buenos días. Tengo poco más de 3 meses tomando una famosa fibra de una farmacia conocida. La tomo casi diario. Cuando la tomo todo bien, pero si la dejo de tomar por más de una semana, conforme pasan los días, ya no voy al baño. Mi pregunta es qué tan seguido la debo de tomar y qué tan cierto es que debo tomar más de 2 litros de agua porque es fibra y ese daña los riñones. Gracias por leerme, soy Sandra. Muy bien, Sandra. No daña riñones, sino realmente es que sí necesita agua. O sea, lo que platicábamos ahorita, realmente es una mezcla. Entonces necesita agua para poder formar un bolo alimenticio mucho más cómodo. Bien. Entonces, que se quitan de la cabeza que puede causar problemas de riñón. La fibra es muy noble en ese aspecto. Ojo, verificar que la fibra solo tenga fibra. ¿sí? Y esa es una de las consecuencias que lo que platicamos con Sergio ahorita. La consecuencia de tomar los laxantes es que se vuelva más severo el estreñimiento. Así es. ¿Sí? Obviamente a largo plazo. Y el paciente lo nota. El paciente dice, doc, yo me lo dejo de tomar y yo sé Ya. que no voy a hacer, inclusive hasta más de cuando estaba antes de iniciarlo. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos con ese aspecto. Dice, doctor, mi médico me sustituyó los laxantes por los probióticos y los lactobacilos. ¿Esto Bien. es un buen sustituto? Sí, por supuesto. Como decíamos, hacemos la estrategia de decir, ¿sabes qué? Paramos laxante, cambiamos de método para que no te hagas dependiente o que no tengamos una complicación después. María Lidia, 81 años. Desde hace 3 años que tomo laxantes. ¿Puede causarme efectos graves? ¿Cuántos meses tiene? ¿3 años? 3 años. Santo Dios. Mira, sí puede tener efectos graves. No hay en el libro todavía o en la literatura un tiempo de decirte, Sergio, si tú a partir del 4 años, 11 meses, un día sigues tomando, al siguiente día vas a tener una complicación. No, porque cada cuerpo es diferente. Pero al paciente obviamente va a empezar a requerir más dosis, Ajá. a que si por ejemplo lo suspende se vaya a tener un taponamiento y haya que acudir al hospital y desimpactarla. Entonces sí se vuelve mucho más complejo esto. Dice, buenos días, doctor. A mí me recomendaron tomar laxantes para perder peso. ¿Es esto bueno? Porque yo soy de digestión lenta. Ese es un tema bien interesante Sí. porque muchas personas lo necesitaban para perder peso, ¿eh? Y se volvió en una época de la vida, fue como un boom. Inclusive Sí. los lavados colónicos, había clínicas de lavados colónicos Sí, así es. para perder peso. Obviamente y evidentemente esto es falso. ¿Por qué? Porque pues lo único que pasa es que pierdes materia fecal. Pues sí, claro. Es lo que Hasta bajas ahí, de peso. Hasta ahí. O sea, realmente ¿cuánto puedes perder en una evacuación? 200 gramos, 300 Exacto. gramos cuando mucho, si comemos de bien. Entonces, realmente... Pues depende, porque Rafa es un kilo más. Claro, o menos. definitivamente aquí Seguro. tenemos gente que come bastante bien, entonces va a perder más peso, pero nada más es en la pérdida momentánea de cuando hacen del baño. Vi para de contar, ¿eh? Exacto. Dice María, 67 años. Tomo té de chía, al tomarla me ayuda a evacuar. ¿Puedo dañarme? No, definitivamente no. Tendría que ser natural. uso excesivo, uso muy crónico, pero realmente los tés, así como la gente lo prepara de que ellos compran su semilla y ellos lo hacen, es muy poco probable. Los productos ya envasados, eso ¿Quién sí hay que sabe qué le tenerle pongan?
O la chía en agua también, ¿no? Un agua fresca de chías también. Exacto. Te complementa esa cantidad de fibra que necesitas, ¿no? Dice, buenos días, doctor. Mi nombre es Verónica Bizarro. Tengo mucho tiempo que padezco de estreñimiento. Ya he tomado muchos genócidos y no me funcionan. Batallo muchísimo y ahorita tengo dolor porque tomo metformina. Soy diabética y eso me laxa, pero siempre tengo dolor del lado derecho. ¿Qué puedo hacer? Hay ese valor, esa causa del dolor, importante. Hay ocasiones que los medicamentos para la diabetes o otros medicamentos pueden causar molestias intestinales. Por ejemplo, la metformina, su mecanismo de acción para bajar el azúcar es a través del tracto digestivo. Entonces, inhibe cierta absorción de carbohidratos a nivel gastrointestinal y puede generar dolor. ¿Sí? Vamos a dar un claro ejemplo. Tú te comes, por ejemplo, vamos a poner un taco de carne asada, ¿no? Ahorita en la mañana, o un huevito. Entonces, si ponemos el medicamento, ese medicamento va a hacer que parcialmente absorbas ese huevo o esos nutrientes. Entonces, al estar más en contacto con el tracto digestivo, el intestino dice, oye, esta molécula no debería estar aquí, me está causando irritación. Y causa gases, causa inflamación y dolor. Mira, tenemos una llamada desde Oregón. María, saludos para toda la gente de saludos. Oregón, 68 años. Dice, todas las noches tomo cloruro de magnesio. Esto me ayuda mucho. ¿Qué opina del cloruro de buenísimo. magnesio? Hay muchos derivados del magnesio, pero ha estado mucho en boga el utilizarlo porque la absorción del magnesio te va a ayudar a que el tracto digestivo funcione mejor, tengas una mejor motilidad. Entonces no funciona como laxante. Entonces está perfecto porque el paciente puede tomar eso y ya no tomar este senócido en la noche. Entonces puedes llegar a sustituir ciertos medicamentos y favorece. Ojo, también el exceso de magnesio puede caer en un trastorno electrolítico más severo, que son poco probables porque realmente el cuerpo dice hasta aquí no absorbo más y lo demás se va a la cañería, ¿no? Entonces sí es muy buena observación para la chica de Oregón. Y también para la gente de aquí de México, sí utilizar derivados de lo más natural posible para que sea lo menos complicable. Hoy te dicen, buenos días, mi nieta de 3 años tiene mucho estreñimiento, tiene 8 meses tomando senocidos. Tiene 3 añitos. Ahí lo que hacemos con los pacientes tan pequeñitos, nos ayudamos con los gastropediatras para buscar la causa, porque cuando es desde muy temprana edad, hay enfermedades que te lo pueden presentar. Hay que buscar, indagar un poquito más en ese tipo de pacientes para buscar algo orgánico. Algo orgánico me refiero a algo que una enfermedad sí te da estreñimiento. Rápido, ¿la hoja Zen qué tal? La hoja Zen. La hoja Zen es igual que por ejemplo, el té de chía. Okay. Son hojitas o son tés que realmente muy poco pueden llegar a causar problema. Sí irritan a veces o ocasionalmente, pero no hay tanto gran problema. Doctor, Bien, ¿con qué quieres concluir este tema? Bien, concluir. Riesgos del uso crónico de laxantes puede ser desde más estreñimiento hasta un cáncer. Entonces no lo dejen en saco roto y sí mejor acudir al médico para decir cuál es la causa de mi estreñimiento. Así es. Así es. Ivani, muchísimas gracias como siempre. Redes sociales. Un gusto, redes sociales exactamente. Es doctor o dr-gog. Ahí me pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram. Estamos para servirles y estamos creando contenido para que lo puedan ver y sobre todo que se informen, ¿no? Así Perfecto, es. Síganlo en así redes es, y como también debe ser. dejamos los teléfonos del doctor Giovanni con Pina, que estará pues contentísima de atenderlo, Eso sí. así que comuníquese. Gracias, doctor. Gracias, Azu. Rafa Urbal, ¿qué nos tienes? Buenos días.